tardes, buenas noches, buenos días, de donde sea que nos estén escuchando. Bienvenidos al episodio 17 del arte del coaching. Hoy tengo un invitadazo de lujo y pues bueno, yo creo que ya en este momento estoy un poco nervioso acerca de lo que vamos a hablar porque quiero profundizar mucho en este tema. No voy a decir un poco, quiero decir mucho. Sobre todo para que ustedes se proyecten o se visualicen o entren en contexto en relación a lo que vamos a hablar, y sobre todo que esta información pues les sirva a alguien para algo, ¿no? Así que bienvenidos. Si estás escuchando este episodio desde Spotify o desde YouTube o desde cualquier otra plataforma, bueno, pues gracias por estar acá una vez más, desde cualquier parte de México o Latinoamérica o quién sabe dónde, ¿no? Daniel Rojas, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy agradecido por la invitación. Emocionado por poder platicar sobre estos temas que a mí me encantan y me emocionan y me fascinan. Para hablar de nosotros, estos temas, como tú dijiste, de proyectarnos. Al final de cuentas, uno está platicando de uno mismo, pero el otro está escuchando y está escuchando de uno mismo también. Entonces, a todos nos encanta escuchar de nosotros mismos. Diría Shakira ¿Cómo era la canción de si es cuestión de confesar o algo así? Que para empezar a hablar de uno, pues Shakira, uno no pero Shakira, ¿de qué época? ¿De los 90s, de los 2000s o del...? de la Shakira gordita de antes. Ay, cosita, no, pues eso ya no existe, ya. Oye, tú eres terapeuta sistémico, ¿lo dije bien? Sí. Terapeuta sistémico, constelador, biodescodificador, y pues para eso estás acá, para contarnos un poco acerca de lo que haces. Yo tengo muchas preguntas, pero quisiera empezar, y como te dije hace un momento que nos vimos, quisiera empezar por saber qué es la biodescodificación. Muy bien, la biodescodificación, mejor llamada como la nueva medicina germánica, te voy a contar así un poquito de la historia. Hay un doctor que se apellida Hammer, alemán, que pierde un hijo, ¿sí? Pierde un hijo, él con su esposa, después de haber perdido el hijo, empiezan a somatizar un cáncer, su esposa en un seno y él en un testículo. Entonces a él le llama la atención esto y empieza a investigar que por qué casualidad o casualmente pasan por esto. Entonces, biológicamente nuestros órganos del cuerpo y nuestros sistemas de órganos tienen una función, ¿sí? Entonces, si yo me quedo enquistado con una emoción, ¿sí?, mi inconsciente va a tratar de adaptarse. Se adapta, y si pierdo un hijo, pues los senos de la mujer para qué funcionan, para amamantar a mis hijos, el testículo del hombre para qué sirve, para pues ser papá, ¿sí? Entonces, si yo me quedo con una emoción bloqueada o con un sistema de pensamiento donde, no sé, como madre digo, soy mala madre, estoy siendo no sé qué, fallé con esto, bla 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 bla, el inconsciente es muy sutil y es muy, digamos que es muy inteligente. Entonces, si no sirvo para esto, para mí es fácil empezar, digamos, con un cáncer a pudrir un órgano que sirve para dar vida, porque yo mismo estoy dando esta señal o este comando o esta programación de que no estoy haciendo mi función biológica, ¿sí? Y esto me afecta al cuerpo, ¿sí? No es la única teoría. El doctor Hammer empezó toda una investigación, trascendió su cáncer y empezó a hacer todo un perfil emocional por cada patología y por cada dolencia del cuerpo o por cada síndrome, ¿me explico? Y sobre todo, para que les quede muy claro, porque como no es mágico, claro, cada historia o cada persona tiene su, digamos, su solución. Yo no te puedo decir que un cáncer de seno es porque estoy fallando como madre, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí puede, estoy fallando como madre, mi madre falló como madre o una de mis hijas está fallando como madre, pero va ligado con algo materno, ¿sí? Dependiendo del órgano va a ser la información que podemos investigar, pero también influye mucho cómo vive o cómo vivió el conflicto el individuo, ¿sí? No es algo estructurado que siempre va a ser el 1 después del 2 y luego sigue el 3. No, aquí es sacar información para que el cliente pueda trabajar de una forma, digamos, integral o holístico la parte emocional
del síntoma, ¿sí? ¿Por qué? Porque no vamos a excluir tampoco ir con el médico, atendernos el síntoma, atendernos la enfermedad, pero sí damos todo un proceso integral de las emociones, del cuerpo físico y aparte de nuestro ambiente emocional que está fuera de nosotros. Sí, no, yo creo que en algún momento de lo que llevamos haciendo este programa hemos hablado un poco acerca de las emociones y el impacto que tiene cada emoción en el cuerpo. O sea, de alguna forma, cada emoción genera un resultado en el cuerpo, pero creo que no a tan profundidad como tú lo estás mencionando. Claro. O sea, lo que yo percibo es que al final de cuentas, un evento, una emoción, algo que ocurra puede generar que se haga, que se represente físicamente en el cuerpo de alguna manera, y esto es alguna enfermedad. Claro, porque lo excluimos. El sentido aquí es ver que nosotros tenemos un inconsciente. El inconsciente es nuestra programación, ¿sí? Que digamos, si éramos una computadora, tenemos nuestro sistema operativo y aparte tenemos nosotros el mouse para mover la computadora. Este mouse sería nuestra mente, ¿sí? Las decisiones que tomamos más el inconsciente trae toda la programación para adaptarme a cualquier ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que antes, arcaicamente, en las cavernas, yo me tenía que preocupar por que no me devorara un depredador, por tener comida, por adaptarme al ambiente, si hacía frío, si hacía calor, yo adaptarme a esto, ¿sí? Evolucionamos como era. Y nuestra generación ya no tiene que adaptarse a esto. Ya tenemos comida en el supermercado, ya sabemos que en el refri hay comida, que tenemos nuestros aires acondicionados si tenemos calor y nuestras colchitas si tenemos frío, ¿sí? Entonces nuestra adaptación ya no es esa, ¿sí? Ya estamos en otro proceso de la humanidad donde nuestra adaptación es totalmente emocional. ¿Qué es nuestro estrés? Si antes era ese mamut que teníamos que ir a matar, ¿sí? Ahora nuestro estrés es el jefe en el trabajo que no estoy haciendo, mi casa no me siento buena madre, mis relaciones, es totalmente relacional. Claro, el tráfico en la ciudad, o sea, dependiendo del contexto de cada persona, ¿no? Digamos que, pues hoy lo que tú haces tiene una denominación muy científica y una profesión que ya está estructurada, aunque para muchos es conocida, para otros no tanto, ¿no? Sí. Pero pudiera ser que en la época de las cavernas pues, pudiera ser tú un sanador, ¿no? Claro, dice una de mis maestras que somos los chamanes, las chamanas, las sanadoras, las curanderas, las parteras, todas estas personas que se hacían cargo de todo lo no visible, ¿sí? Exacto. Porque como sociedad tenemos mucho miedo al oculto, pero al final de cuentas cuando trabajamos a nivel inconsciente estamos trabajando con todo lo oculto. No quiere decir que sea metafísico, sino es mi adaptación. Si yo de chico, ¿sí? Sufro un conflicto, digamos, veo que a mi hermanito lo atropellan, ¿sí? Es muy probable que de grande yo tenga conflictos con los vehículos, con las calles, que sobreproteja a mis hijos porque perdí a un ser querido que le pasó lo mismo, ¿sí? Okay. Y yo puedo hacer mi duelo, perdí a mi hermano, bla, 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 más mi inconsciente etiqueta, aquí hay peligro, ¿sí? Y tienes que estar atento que siempre hay peligro aquí. Entonces yo puedo decir, o sea, puedo desde mi consciente estar atento y estar muy, muy consciente de lo que está pasando, más de repente escucho que un tráiler frena o que un carro frena de repente y me estremezco, mi inconsciente manda una emoción, me pongo paranoico, me pongo chinito, perdón. ¿Por qué? Porque mi inconsciente se quiere adaptar a sobrevivir. Siempre va a estar buscando la manera de que el individuo sobreviva. Claro. ¿Sí? ¿Y a ti qué te llevó a hacer esto? Uy, fue un proceso. ¿Cuál fue el quiebre? ¿Cuál fue el punto de partida que te trajo hasta acá? Un duelo de una relación. A mis 25 años, hace 7 años, terminé una relación donde fue un quiebre de mi persona porque obviamente te sientes identificado con ciertas creencias, con ciertas realidades que tú piensas que son reales y de repente pierdes algo que te da como como un valor, no como un valor. ¿Una certeza? No, que como si te identificara, porque tú a veces te sientes como, tengo la relación perfecta, esto me hace, ¿sí? Me da un valor agregado a ser una persona, o sea, si tengo este tipo de trabajo, si tengo este tipo de carro, si tengo este tipo de estudios, es como que yo me siento que soy eso,
¿sí? Pero llega un punto en la vida donde por más que haces y haces y haces y buscas a lo mejor reconocimiento, buscas ese valor, sientes como un vacío. Claro. ¿Sí? Llegó un momento en mi vida donde yo sentí que mi vida se derrumbó, más bien todo lo que tenía, lo que había creado, sentí como si hubiera fracasado. Entonces, para mi mente al principio fue, tengo que hacer algo con mi vida, ¿sí? Para mi inconsciente fue, dale colitis, ¿sí? Dale, no puedes procesar alimentos, dale, y empecé con una serie de síntomas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sistema digestivo, ¿sí? Lo que busca es digerir la comida, ¿sí? Y al final de cuentas, simbólicamente la comida es vida, ¿sí? Es mi gasolina, ¿sí? Claro. Si yo desde mi mente estoy viendo que mi vida no la estoy pudiendo digerir porque yo la tenía en un pedestal y de repente no soy nada de eso, ahorita no me gusta lo que estoy viviendo, no estoy aceptando este gran cambio, o sea, mi estómago empezó a somatizar y a somatizar y a somatizar y entré en un loop o en un ciclo donde ya no estoy viviendo mi vida, pero por mi estómago, no por todos estos procesos que estoy viviendo a nivel de vida. Okay. ¿Me explico? Entonces, el humano tiende mucho a hacer esto y fíjate, hace unos días le comenté a esto a un ser cercano de uno cuando tiene un síntoma cualquiera, le empieza a echar la culpa al cuerpo. ¿Sí? Okay. Empiezo a decir, es que mi estómago y desde chiquito no puedo hacer esto porque mi estómago no digiere los lácteos o no digiere tal cosa o nunca he podido hacer esto porque mi brazo y mi hombro, bla, 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 ¿sí? Entonces le digo, o sea, el día que le dejes de echar la culpa a tu cuerpo, ¿sí? De lo que estás pensando, ¿sí? Tu cuerpo va a estar perfecto. Estamos acostumbrados a echar la culpa al cuerpo o a algo externo. A todo. Sí. A todo. La culpa es una palabra bastante fuerte. Y yo siempre, cuando hago mis talleres, siempre digo que la culpa es como una papa caliente. ¿Sí? Me la avientan y yo la quiero aventársela al otro y el otro se la quiere aventar al otro y nadie se la quiere quedar. Exacto. ¿Sí? Entonces, la culpa tiene que ser tomada desde un lugar, desde adulto. Aquí voy a empezar a hablar como constelador o como terapeuta sistémico, no tanto como descodificador. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si hay muchos términos que como consteladores o como sistémicos tenemos. Tenemos al niño y tenemos al adulto, ¿sí? El niño es toda nuestra parte emocional, es el inconsciente, el que está programado para, si mamá no me dio ese amor, o sea, el niño se protege, se enoja, hace berrinche, ¿sí? El adulto toma a ese niño, ¿sí? Si mamá no te lo dio, aquí estoy yo, ¿sí? Más muchos en nuestro proceso de crecer nos quedamos enojados con mamá. Claro. ¿Sí? Nos quedamos chillando, nos quedamos echándole la culpa a alguien por lo que nuestro niño, como niño, pues los niños no pueden con muchas cosas, dependen de los padres o dependen de otras personas para poder obtener y para poder seguir creciendo. ¿Sí? Entonces los niños entramos en berrinche, los niños echamos la culpa, los niños lloramos, los niños les duele, ¿sí? El adulto no, el adulto dice, ok, esta es mi vida, si no hago yo algo con esta vida, nadie más lo va a hacer, claro. ¿Sí? Por más que esté enojado con mamá o no, entonces el adulto dice, ya no puedo estar echando culpas, porque si las sigo echando, ni estoy viviendo mi vida, ¿sí? Ni estoy viviendo la vida de mi madre, ¿sí? Y no estoy haciendo nada, ¿sí? Entonces, aquí la idea es que Freud trabajaba mucho con el niño, ¿sí? Todas las heridas emocionales, todo lo que pasa es trabaja con tu niño, hay que trabajar el abandono, la traición, la humillación, el rechazo, bla, bla, bla. Todas estas programaciones que realmente sí son son programas, porque estamos como si estuviéramos mamando toda esta información de nuestro ambiente emocional en la casa, ¿sí? Entonces, sí, tiene mucha razón Freud. Después llega Bert Hellinger, otro alemán, con esta filosofía sistémica donde dices, vamos a trabajar con el adulto, ¿sí? Porque el niño ya fue. De alguna manera sí hay que hacer una reconciliación, pero el adulto tiene que tomar la responsabilidad, porque si no tomas la responsabilidad, vives en la culpa, ¿sí? Y ahí hay una dualidad donde responsabilidad y culpa es una dinámica. Okay. ¿Sí? Si yo sigo en la culpa, ¿sí? Es porque hay algo que hice, ¿sí? Y hay una culpa barata, ¿sí? Y hay una culpa responsable. ¿Por qué? Porque realmente la vida es como un vaivén y vamos a hacer daño nosotros y nos van a hacer daño.
intencional o no intencional, de alguna manera siempre hay este vaivén, como el oleaje del mar, porque nunca está tranquilo el mar, ¿sí? Está o suave o está muy fuerte, así es la vida. Va a haber momentos que el daño que yo haga va a ayudar a la otra persona a crecer, ¿sí? Y va a haber momentos donde un daño me va a hacer crecer a mí, ¿sí? Claro. Pero ¿cómo lo tomo? Si lo tomo como un adulto, ese daño, ¿sí? Es, ok, yo también participé en esto, en esta relación yo también permití esto, en este daño yo estoy inmiscuido. No soy una víctima de la vida, porque la víctima está echando la culpa. Bueno, yo creo que en este momento, para la gente que a lo mejor es nueva en relación a este tema, porque incluso a mí me revuelve un poco, entendemos que tú constelas y biodescodificas. Haces una mezcla. Biodescodifico, ¿sí? Y constelas. Y constelo. O sea, primero biodescodificas. O sea, pero puedes hacer las dos cosas aisladas o lo que tú haces es una mezcla porque tú elegiste hacer una mezcla. Pues fíjate que la biodescodificación para mí me sirve como un perfil, es como para sacar información, ¿sí? ¿Por qué? Porque gracias a lo que hizo el doctor Hammer nos dio mucha información, te digo, de perfil emocional para sacar un síntoma, ¿sí? Más Hellinger nos da una herramienta, ¿sí? En constelaciones para poder, ese síntoma, poder reconciliarlo. Okay. ¿Sí? Nosotros tenemos como filosofía que la enfermedad es un proceso de curación de la mente, ¿sí? Okay. Se me está dando esta oportunidad o el cuerpo me está somatizando algo para que yo voltee a ver algo que estoy excluyendo, ¿sí? Exacto. Entonces, para nosotros, sistémicos y bio, luchar con el cáncer no existe, ¿sí? Para nosotros es trabajar junto a él, ¿sí? Ver qué es lo que tengo en conflicto en mi mente y en mis emociones o en mi inconsciente para que mi cuerpo regrese a su fluidez regular. Qué bueno que tocas ese tema, porque yo creo que es importantísimo, sobre todo, si tú dices que trabajan junto con el cáncer para que las personas se volteen a mirar y desbloqueen algo o trabajen algo emocional, ¿qué pasa con la gente que el cáncer se esparce y mueren? O a lo mejor no se esparce el cáncer, pero simplemente mueren. Quiere decir que no desbloquearon nada, no trabajaron, no llegaron al punto. Es muy difícil contestar abiertamente esta pregunta. ¿Por qué? Porque obviamente son temas muy complicados, Claro. ¿sí? No puedes llegar con un cliente o un cliente con cáncer, ¿sí? Y nosotros decirle, con esto te vas a curar, ¿sí? ¿Por qué? Porque también el nivel del síntoma presenta una serie de conjuntos de conflictos, ¿sí? No es lo mismo llegar con una colitis a llegar con un cáncer de intestino, ¿sí? Claro. ¿Por qué? Por tiempo. Una, ya se vivió mucho tiempo el conflicto bloqueado, ¿sí? Dos, ya se vivieron muchísimos conflictos relacionados al primer conflicto o ya son muchos, ¿me explico? Entonces, llega un cliente, ¿sí? Que quiere trabajar también esta parte, ¿sí? Y vamos a empezar a desmenuzar poco a poco, ¿sí? ¿Por qué? Porque la realidad de esto, y ya me voy a ir como a filosofías espirituales, es regresar al amor, ¿sí? ¿En qué sentido? En regresar a una fluidez de la vida como es, ¿sí? Más nuestros sistemas, hablando como familias, ¿sí? Nuestras familias, la mayoría de las familias no saben amar, ¿sí? No se nos enseña a amar, no se nos enseña a integrar emociones, no se nos enseña a expresar, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es respetar el destino de donde estamos parados. ¿Eso qué quiere decir? A dejar de decir, mamá no me enseñaste esto, papá no me enseñaste esto, en mi familia no se vivió esto y por eso no lo tengo. ¿Sí? O alguien no estuvo, papá, por ejemplo. Exactamente, entonces yo me tengo que ir a mi adulto a ver, ¿qué está pasando con mi vida? ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando? Que estoy llegando a este nivel donde literalmente ya no estoy en la vida porque estoy viviendo una enfermedad, no estoy fluyendo con lo que es, ¿sí? Tampoco, y lo dejo muy claro, tampoco es buscar una perfección de salud, ¿sí? Porque tampoco existe. Claro. ¿Sí? Todos tenemos información, ¿me explico? Me voy a regresar. ¿Por qué? Porque gran parte de lo que es la sistémica, ¿sí? como terapia, lo que busca es poner un orden,
¿sí? Un orden en mi familia, ¿sí? Un orden en mis emociones, un orden en mis relaciones, más mi inconsciente, ¿sí? Se programó ¿dónde? Mi inconsciente se programó en mi familia. Entonces, mi simbolismo al inconsciente de una mujer va a ser mamá y mi inconsciente va a tomar de símbolo a papá, ¿sí? Entonces, si yo todavía estoy con programaciones, con ellos, con intrincaciones, con lealtades, con implicaciones, ¿sí? Es muy, muy fácil para mi inconsciente volver a adaptarse a otro nivel igual, ¿sí? Ok. O sea, creo que me estoy yendo mucho No, pero en el sí, lenguaje. tú sigue porque Sí, creo que lo que estás diciendo es muy poderoso. sí. Si yo crezco con papá y mamá, ¿sí? Y mis hermanos, ¿sí? Y me toca que mamá enferma, ¿sí? En mis primeros años de vida, mamá no está disponible para mí, ¿sí? Voy a hablar de mí, si yo como hombre me toca que mi mamá sufrió alguna enfermedad grave, a lo mejor tuvo un accidente y no pudo caminar unos 3 4 años, bla, 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 y me tocó ayudar a mamá en vez de que mamá me ayudara a mí, ¿sí? Y obviamente mamá me daba mucho cariño porque yo la ayudaba, bla, 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 ¿sí? Para mí es muy fácil de grande conseguir una pareja que tenga algún tipo de patología o algún tipo de cuestión donde yo la tenga que ayudar. ¿Por qué? Porque yo aprendí a amar de esa manera. Claro. Si yo ayudo a uno de ellos, me es más fácil ganarme el amor de esa manera. Si yo te ayudo, mamá, y tú me das un abrazo o un cariño, ¿sí? Pues después me voy a la vida y consigo, no sé, a lo mejor una mujer, ¿sí? Que tenga algo que yo la voy a estar cuidando. Claro. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Si yo no soy consciente de eso, sigo con mamá, no sigo con una pareja, ¿sí? Y estoy todavía como un niño con su mamá en la pareja, ¿sí? Exactamente. Y si la pareja a lo mejor no responde como mamá, yo la ayudo, pero ella no me da el cariño como me da mamá, el niño se enoja, Claro. ¿sí? Y ahí empieza una serie de bloqueos, ¿sí? Y como lo repito, aquí es tomar conciencia de qué fue lo que viví yo, ¿sí? Porque a lo mejor tú traes conflictos con papá, yo traigo conflictos con mamá, el de allá trae conflictos con los dos, a lo mejor se le murió el de allá papá cuando tenía 2 años, sí. O sea, la historia es diferente para todos. Yo siempre les digo a mis participantes en los entrenamientos que al final, al inicio en la vida, tú conoces el amor de alguna manera. Como tú dices, puede ser que mamá te presentó el amor de alguna manera y a lo mejor ese amor en esos inicios de tu vida te hicieron sentir vacío. Entonces en la adultez tú puedes buscar quién te llene ese vacío, quién alimente ese vacío, aunque no va a ser de la misma manera en la que lo hizo mamá, pero el vacío va a estar alimentándose de una u otra forma. Por eso repetimos los patrones, ¿no? Pero siempre hay dos, o repetimos o reparamos. Okay. ¿Sí? Y hay un tercero que también es muy común, como tú dices, ese vacío es mi herida. Entonces yo me voy a la vida buscando quién está vacío para llenarlo, ¿sí? Porque como yo lo anhelé tanto de chico, de grande, a mí es lo más importante, entonces yo eso es lo que voy a dar para todos, ¿me explico? Si mi mamá fue muy pobre de joven, ¿sí? De grande, ella va a buscar que a nadie le falte nada. ¿Sí? Claro. Que el refri esté lleno, que las colegiaturas estén pagadas, que me explico, que nadie batalle con lo económico, porque yo sufrí de eso como mamá. Claro. ¿Sí? Más que al hijo que se le da todo, ¿sí? Mamá está trabajando y el hijo crece como, no, mi mamá nunca me abrazó, no me quiso, bla, 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 bla. Más como él no vivió esa carencia, no valora lo que está dando la madre, ¿me explico? Claro. Cuando yo me voy un poquito, eso es lo sistémico, cuando yo me voy un poquito más arriba a ver ¿por qué hizo eso mamá? ¿O qué le faltó? ¿Por qué yo le exijo algo que ella no tuvo? ¿Sí? Porque como niño nos enojamos, ¿sí? Entiendo. Ah, con razón. Y yo tan enojado que he estado todo este tiempo, pero pues mi mamá no tenía para comer. Entonces para ella da más amor dándonos de comer que dando un abrazo. Exacto. ¿Sí? Y entra un tema también muy importante de la sistema que es el dar y el tomar, ¿sí? Adentro de la sistémica tenemos unas leyes que son 3 leyes, y una de ellas es la jerarquía. Siempre va a haber un grande y siempre hay un chico, ¿sí? El chico es el hijo, el grande es el padre, ¿sí? El padre tiene su grande, que es el abuelo, ¿sí? Y el chico, si tiene hijos, va a ser el grande de sus hijos, ¿sí? Pero digamos que entra mucho la palabra deuda, ¿sí? ¿Por qué? Porque como nos dan la vida los padres, nosotros siempre tenemos una deuda con ellos. Tenemos como
digamos, como una conexión muy especial porque siempre sentimos como hijos que tenemos que hacer algo para devolvérselo, ¿sí? A nivel inconsciente. Muchísimas veces he escuchado en libros que he leído, sobre todo de Jung, que antes de sobrevivir, ¿sí? Nosotros tenemos más grande esa deuda en el inconsciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque un niño se puede morir por amor, un adulto no, ¿sí? Por eso es muy raro ver a niños depresivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el niño ama tanto a los padres, ¿sí? Sus padres son su mundo. De chiquitos no hay nada más. Pueden haber juguetes y mil cosas, pero los papás es lo máximo. Es todo, claro. ¿Sí? Y si mamá está triste, el niño va a estar triste con mamá. Eso se llama una lealtad. Entonces yo de grande, si estuve toda mi vida triste, si vi a mi madre toda mi vida triste, empezar un proceso terapéutico, ¿sí? O meditativo de voy a buscar mi felicidad, mi paz, bla, 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 y la empiezo a encontrar, pero de repente voy a casa de mamá y la veo triste y yo no puedo decir que soy feliz. ¿Cómo le voy a decir a mi mamá que soy feliz? Claro. ¿Cómo voy a tener el permiso de ser más feliz que ella si ella me dio la vida? ¿Sí? Y a nivel inconsciente esas lealtades son fuertísimas, ¿sí? Por eso hay mucha gente que no se casa, porque si mamá no se casa o no encontró el amor, yo también, o sea, tengo ahí una lealtad de intrincación porque tengo que trabajar, ¿sí? Claro. En permisos, en honra. Entonces, en este dar y el tomar hay muchas cosas que los padres nos dan y nosotros tenemos que aprender a tomarlas. ¿Me explico? Yo desde mi proceso te digo, yo siempre anhelé mucho cariño de mi madre, pero tuve una madre que fue carente de chica y ella, su amor lo desbocaba con dinero, ¿sí? Claro. No con dinero, porque tampoco era como que me aventaba de billetes, ¿verdad? Pero Sí, pero o sea, asegurándose de que no te faltara nada de lo que a ella a lo mejor le faltó, ¿no? exactamente, entonces cuando yo puedo ver cómo aman los de arriba, ¿sí? Ok, mi mamá su amor lo demuestra proveyendo, ¿sí? Ok, mamá, ya entendí, o sea, y yo estoy toda la vida enojado, o estuve toda la vida enojado porque yo quería el apapacho, ¿sí? Y es bien sutil el inconsciente porque lo que yo quería demostrar es que yo sin ti puedo. Como no me quieres dar lo que yo quiero, ¿sí? Me quieres dar nada más lo que tienes para dar, ¿sí? Te voy a demostrar que no necesito lo tuyo. Claro. ¿Sí? Y ahí yo estoy bloqueando, no estoy tomando. Entonces llegó un momento en mi proceso donde me di cuenta, wow, o sea, si yo le pido a mi mamá, pero desbordando me da, porque es la forma en que yo permito que me ame, ¿sí? Entonces yo como hijo tomo esa parte, ¿sí? Pero tengo que estar parado desde el adulto para ver a la persona humana. Claro. Porque también pensamos que los papás tienen que ser perfectos y no. Vamos a un ejemplo real. Okay. Yo tengo entendido, a lo mejor mi mamá va a estar escuchando este podcast y si me equivoco en la versión de la historia, pues me corriges en algún momento, ¿no? Uh-huh. Le digo a mi mamá. Voy a abrir un paréntesis porque yo lo uso mucho. Todo lo que se platica, ¿sí? Es como yo lo vivo. Claro. O sea, sí. Puede ser que papá se fue de la casa, ¿sí? Y a lo mejor papá me dijo, me voy a ir a buscar mi vida, no te sientas abandonado, bla, bla, bla. Y yo no me siento abandonado, ¿sí? Pero mi hermana, mi papá nos dejó, bla, bla, bla. Claro. ¿Me explico? Es algo que yo sentí que pasó. Sí, como todos lo vimos distinto, pero yo hago como una reflexión entre lo que yo escuché y lo que, no sé, lo que está guardado en mí, ¿no? Uh-huh. La historia está guardada en mí de esta manera y así ocurrió. Yo tengo entendido que mis papás se estaban divorciando justo en el momento en el que yo aparecí. O sea, en el momento en el que mi mamá queda embarazada, se supone que estaba en un proceso de divorcio. Ok. Entonces aparezco yo y alargan el divorcio, porque no es que alargaron el matrimonio, alargaron el proceso de divorcio 3 años más. Hasta que yo tenía 3 años, ellos se separaron. Y nosotros nos fuimos de la ciudad en la que nacimos. Y mi papá nunca estuvo, o sea, no fue un papá presente, ni física, ni emocional, ni económicamente. Okay. Sin embargo, ahí estaba, para nosotros sabíamos dónde encontrarlo si queríamos ir a verlo, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, mi mamá todo el tiempo estaba trabajando, uh-huh. y yo siento que era muy dura con nosotros en la infancia. Pero yo creo que era tanto su estrés y su miedo a que nos faltara algo
porque era sola con 3 niños. Y yo no sé si a lo mejor su enojo, porque las cosas no salieron como ella quería que salieran, que al final ella era muy dura con nosotros. Entonces nosotros no tuvimos ni el amor de papá, porque así lo percibo yo, y al final tampoco tuvimos una mamá tan amorosa. Okay. O sea, no tuvimos como el amor de los dos. Tuvimos una mamá presente que nos dio todo lo que pudo darnos, pero no como una mamá que nos abrazara, o sea, como tan amorosa, que se sentara a platicar con nosotros de cómo te sientes, qué te falta, o sea, no. Entonces, hoy en día, como yo lo vivo, me cuesta mucho abrirme de corazón a la gente. Claro. Entonces yo lo he trabajado muchas veces en mis entrenamientos en los que yo he sido participante, que yo siento que es como, a lo mejor como si tuviera la piel quemada en un momento de mi vida, sí. En el que pues no permito que me toquen porque entonces me quito, ¿no? Y lo que noto es que llega un momento en el que yo empiezo como que a tantear el terreno con las personas, y si yo siento que es una zona segura, pues yo me abro de corazón y me entrego a la gente. Me cuesta mucho trabajo. Entonces lo puedo ver en mi relación con mis papás, aunque ya llevo tiempo trabajando. Pues yo creo que nunca dejamos de trabajar, mamá, papá. Llevo mucho tiempo trabajando y rompiendo y trabajando y creando cosas con ellos. Está muy marcado mi manera de relacionarme hoy con la gente, tanto con hombres como con mujeres, dado la relación que tuve con ellos. Incluso puedo ver la relación que tengo con el dinero en lo que vi de ellos dos. Claro. Muy bien. Me cuentas un panorama, ¿sí? Pero no me cuentas qué es lo que te conflictúa, ¿sí? Okay. O sea, me estás contando qué has hecho. Te conté lo que viví. Ajá. Lo que yo viví. ¿Qué me conflictúa? Justo que yo quisiera ser yo quisiera ser amoroso con la gente, quisiera ser más abierto, quisiera como arriesgarme más, y siempre hay algo que me frena. Ok, mira, voy a hacer antes un comentario, ¿sí? Nosotros cuando empezamos un proceso terapéutico, ¿sí? Y lo voy a incluir, y también meditativo, porque no quiere decir que meditar no funcione, ¿sí? Más el proceso es muy diferente porque te aíslas un poquito de una contención o de un profesional, ya sea terapeuta, psicólogo, psiquiatra, lo que quieras, o de algún tipo de, digamos, de herramienta, ¿sí? Porque meditar te enseña demasiado a observar cómo piensas. Exacto. Me explico, pero hay teoría y también hay ejercicios que te bajan esa teoría al corazón, ¿sí? Porque el cuerpo manda. Al final de cuentas, a lo mejor yo ya siento que sané, ya lo vi, bla, 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 pero se me pone una persona enfrente y es como si un imán me jalara para atrás. Sí. ¿Sí? Hasta aprieto ahí atrás donde te digo, ¿sí? Porque siento que algo me regresa, ¿sí? Entonces, cuando uno empieza estos procesos, uno empieza desanudando, ¿sí? Trabajo con mamá, trabajo con papá, trabajo con el trabajo, con el dinero, ¿sí? Ok, ya veo mis implicaciones, mis lealtades, ya entiendo, ok, ya me estoy liberando, pero llega otro punto donde empiezo a lo que quiero lograr. Bueno, ya trabajé mi bloqueo con el dinero, ahora necesito trabajar que quiero disfrutar el dinero. Exacto. ¿Sí? Ok, ya trabajé la pareja de mis padres, ahora voy a trabajar la pareja que yo quiero, ¿sí? Uno va para enfrente, pero al principio, por eso es tan difícil empezar un proceso terapéutico. ¿Por qué? Porque tengo que mirar hacia atrás, ¿sí? Tengo que meterme en mi inconsciente, tengo que meterme en la historia familiar para entender de dónde viene todo esto, ¿ok? Segundo, ahora sí me voy contigo. Hay algo que se llama movimiento interrumpido, ¿sí? Este movimiento interrumpido todos lo tenemos. Ahorita me vuelves a mencionar lo de tu gestación para tocarlo de la bio, pero voy a platicarte primero del movimiento interrumpido. El movimiento interrumpido es una información que guarda el cuerpo cuando existe un rechazo o un abandono o una herida con los padres. ¿Qué quiere decir esto? Me voy a la gestación. Si mamá trató de abortarme, ¿sí? Hay algo, hay una emoción que a mí me marca, ¿sí? ¿Por qué? Porque mamá, al mismo momento que intenta terminar la vida del hijo, ¿sí? Y también termina con la vida de la madre. ¿Me explico? Si eres el primer hijo, ¿sí? No solamente estoy matando al hijo, estoy también matando a la parte materna que yo tengo. Entonces, para una mujer, ¿sí? Hacer eso, ¿sí? Incluso cuando es natural,
¿sí? Es una pérdida muy grande, porque para el inconsciente nosotros venimos para reproducirnos, ¿sí? Entonces, una mujer que no puede lograr este proceso es algo demasiado fuerte que se enquista en nosotros, ¿sí? Pasa esto, puedo tener cordón umbilical enrollado en mi cuello, puede ser un embarazo muy difícil, y todas las emociones que yo vivo en el vientre de mi madre son las primeras emociones que aprendo en la vida, ¿sí? Entonces, si mamá se siente abandonada, si mamá está enojada con papá, si mamá se siente desprotegida, frustrada, si mamá... claro. Entonces mi personalidad se va creando alrededor de las primeras emociones, y no porque sean fuertes las emociones, sino por esta jerarquía. Alguien llega a la vida primero, ¿sí? Papá y mamá llegan a la vida primero, ¿sí? Si tengo hermanos mayores, ellos llegan a la vida primero, tienen prioridad porque hay un tiempo que ellos ya han vivido más. Inclusive si llega una emoción en el vientre, son las emociones más viejas que tengo, son las más experimentadas, las que más voy a tener desarrolladas. ¿Por qué? Porque las conozco desde que era un feto, ¿ok? Entonces, crezco, soy un niño, mamá está cocinando, y de repente yo, como niño que ama mamá, voy corriendo a abrazarla y mamá me quita de un manazo, porque a lo mejor me voy a quemar con la estufa, pero el niño lo siente así como, mamá no me quiere, claro. Mamá me está rechazando, ¿sí? Crezco un poco más y mamá tiene implicaciones con su padre, está enojada con papá, tiene su historia con él, pero papá es hombre y yo soy hombre, ¿sí? Y mamá en el inconsciente sabe que soy hombre como el abuelo, ¿sí? Entonces va a hacer cosas inconscientes donde también puede que me rechace como rechaza el abuelo, porque para el inconsciente el simbolismo es el mismo, ¿me explico? O te protejo para que no seas igual que tu abuelo, ¿sí? O hazte para allá porque el abuelo me hizo mucho daño, o sentí que me hizo mucho daño y no quiero vincularme con otro hombre porque no puedo, ¿ok? Entonces sigo sintiendo este movimiento donde yo quiero acercarme a mamá y no puedo, ¿ok? Para la sistémica, mamá y papá tienen unos acentos muy fuertes. Acentos de madre: nutrición, nutrición emocional, unión familiar, ¿sí? Conexión emocional, protección física, ¿sí? O sea, mamá es la que junta a la familia, mamá es la que debe estar apapachando, la que debe estar preguntando por las emociones. Deber se me hace que es una palabra muy fuerte, pero en teoría es esto. Papá es la planeación de la familia, el trabajo, la autoridad, las órdenes, la protección, digamos como de depredadores, o que no vaya a pasar nada más. Lo digo con los dos, porque mamá me cuida que yo no vaya a colapsar emocionalmente y me cuida mi cuerpo si estoy enfermo, pero papá es el que cuida que no vaya a entrar el ratero a la casa o que no me vaya a pasar algo, bla, bla, bla. ¿Me explico? Entonces, hay una frase que tiene Bergelinga que dice: sin mamá no hay pareja. ¿Por qué? Porque mamá es mi conexión emocional. Si yo no me puedo conectar emocionalmente con ella, ¿sí? No me puedo conectar con las demás personas, porque ella es la que me lo enseña. Claro. ¿Sí? Entonces, sí, entiendo la historia, más el cuerpo necesita meter otra información. ¿Qué te diría que podríamos hacer una constelación? Poner una persona, ¿sí? Acostada o abierta de piernas, con ropa obviamente, ¿sí? Y que el hijo, en esta jerarquía del grande y del chico, el hijo tiene que ir a mamá, ¿sí? Y uno le cuesta, ¿sí? Pero si mi inconsciente recibe ese abrazo que no sintió que tuvo de chico, ¿sí? Mi inconsciente se puede desbloquear, ¿sí? Porque mi cuerpo va a tener otra nueva información. Claro. ¿Sí? El movimiento interrumpido es muy fuerte porque no solamente es un movimiento hacia mamá, sino va a ser hacia todo lo femenino, ¿sí? Pero aquí lo padre es que puedan ver la ecuación de me quiero acercar o lo deseo, ¿sí? Y lo tengo y me da miedo perderlo, ¿sí? O más fuerte, me quiero acercar y no puedo porque me va a doler, ¿sí? Pero puede ser para el dinero, puede ser para el trabajo, puede ser para una casa. Sí, quiero mucho dinero, lo tengo. No, qué miedo tener tanto dinero, mejor me lo gasto, o mejor no sé qué, mejor me deshago de él, ¿sí? Claro. ¿Por qué? Porque es este mismo movimiento, ¿sí? Quiero tener una pareja, la tengo y nada más estoy buscando cómo deshacerme de ella porque me va a doler que se me vaya, o me va a doler que me rechace, o me va a doler perderla, así de sencillo. El movimiento interrumpido es muy, muy grande en un sentido al inconsciente, y como te digo, el cuerpo va guardando todo esto, ¿sí?
me voy a regresar a la bio. Entonces, desde la bio, ¿sí? Nuestro cuerpo nos va a dar toda la información que necesitamos para saber cuál ha sido nuestra historia, ¿sí? Porque si me llega un cliente, ¿sí? Con esta postura, ¿sí? De joroba, ya, o sea, ya uno con la teoría ya sabe que la persona tiene cargas, ¿sí? Que la vida le está pesando, ¿sí? Si trae alguna patología o algún padecimiento en alguna mano, ya sabes que le cuesta tomar o agarrar algo emocionalmente, ¿me explico? Si te pasa algo en un tobillo, ¿a qué no le quieres dar paso o hacia dónde va tu vida? Y el cuerpo te da mucha información. Y al mismo tiempo, cuando uno entra en estos procesos, el cuerpo no miente. Sí, si estoy conociendo a alguien y me gusta mucho, pero cuando estoy con esa persona, no, o sea, ni siquiera la puedo voltear a ver, ¿sí? Algo me está diciendo mi cuerpo. Si mis tripas se me revuelven o algo por el estilo, las famosas mariposas, ¿sí? O sea, hay algo, hay otra información, porque me gusta mucho explicar esto, porque está el inconsciente, está el cuerpo y está la mente. Son tres y el cuerpo siempre está en medio, ¿sí? El inconsciente no tiene una forma directa de poder comunicarse con la mente, ¿sí? Con la conciencia mental, ¿sí? Entonces, siempre utilizan las emociones, los sueños o las enfermedades, ¿sí? Si yo llego a oler, ¿sí? O a presentarme en un lugar donde pueda haber un conflicto, mi inconsciente me va a mandar una sensación en el estómago o me va a hacer sentirme mal para que yo me pueda mover de ahí, ¿sí? Si yo no tomo conciencia de esta emoción y la sigo repitiendo y la sigo repitiendo y la sigo repitiendo, pues se va a quedar en el cuerpo y se puede convertir en una patología más grande. ¿Me explico? Y también los sueños nos dan mucha información, pero la verdad es que los sueños van a ser interpretados por el cliente. Claro, y de muchas maneras. Ajá. Entonces tú dices que yo debería, la palabra debería. Podría, o sería oportuno abrirme la posibilidad de tener como una terapia de biodescodificación y luego constelar. La verdad, no me estás presentando una patología, ni un síntoma, no me estás diciendo me duele algo. Sí, entonces yo realmente me iría a constelaciones. Directamente, claro. Sí, para terminar. Entonces, tengo estas tres señales, yo les llamo anclas del inconsciente, que son bajadas al cuerpo. Sí, la mente siento, ¿sí? O sea, el inconsciente manda una emoción, ¿sí? El consciente o la mente procesa esa emoción. ¿Qué siento? Es tristeza. Ya la etiqueté, ¿sí? Y se produce un sentimiento, ¿sí? El sentimiento es cuando ya mi mente le pone un nombre a lo que estoy sintiendo, más muchas veces no siento qué emoción es, claro. ¿sí? Más si la etiqueto se vuelve un sentimiento, ¿ok? Entonces, llega a través del cuerpo el inconsciente y yo puedo llegar de la mente a través del cuerpo al inconsciente. ¿Qué es lo que te digo? Si yo siento, si yo veo, si yo escucho, si yo toco, si yo abrazo, si yo hago este proceso, el inconsciente lo puede regresar a vivir a través del cuerpo. ¿Me explico? Hacer todo este simbolismo, o como le llama Alejandro Jodorowsky, esta psicomagia de poner a una persona y hacer todo este proceso, ¿sí? Como si fuera mi madre, aunque no sea ella, ¿sí? Le da a mi inconsciente una nueva información, como si yo lo estuviera volviendo a programar, ¿sí? O estuviera cerrando lo que se dejó inconcluso atrás. ¿Sí? Y eso me permite, digamos, ser más consciente, ¿sí? Y también que mi cuerpo o mi inconsciente baje su anhelo. Claro. Oye, y bueno, tú estás en Monterrey y tienes tu consultorio, o ¿cómo te podemos encontrar? Mira, la verdad, trabajo individual. Me gusta trabajar individual las primeras ocasiones con mis clientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos clientes les tengo que explicar esta teoría, ¿sí? Antes de trabajar en un taller, ¿sí? Pero para mí es más potente un taller. O sea, un trabajo individual obviamente funciona súper bien, pero en un taller, como ya conviven más personas, ¿sí? Yo veo cosas que trae el otro me ayuda también a desbloquear cosas mías. Entonces, a lo mejor tú puedes venir por esta implicación con mamá, ¿sí? Pero puede venir una mamá que trae una implicación con su hijo, ¿sí? Y de repente los dos se ayudan, ¿sí? Y los dos se pueden poner en el lugar del otro, ¿sí? Claro. Y es mucho más potente porque es como si me llevara muchos regalos,
Sí, y veo a la otra persona que a lo mejor se le murió a alguien, o veo a la otra persona que sufrió un aborto, o sea, y empiezo sobre todo a entender que todas las personas traemos un proceso, o sea, nadie es perfecto. Claro. ¿Sí? Y todos tienen un cierto dolor. Y parte del proceso meditativo es también respetar el dolor de los demás, porque también muchas veces nosotros nos volvemos como medio egoístas en el sentido de que no, yo he sufrido mucho y a mí me pasó esto y a mí mi papá me abandonó y nunca me quiso, bla, bla, bla. Claro. Y de repente ves a una persona llorando porque se le murió su papá a los 2 años y dices, o sea, ok. Exacto. Sí, no es tan malo lo que yo tengo, no es tan trágico, o no tengo la peor historia, pero nos encanta meternos en ese ego Meterle salsa a los tacos, ¿no? de victimismo. No, y bueno, yo creo que has dado un montón de información importante, poderosísima en este espacio, y a lo mejor a la gente le estará girando la cabeza por todo lo que puede ver. Si yo estoy aquí escuchándote y estoy yendo a mi vida y regresando un montón de veces a mirarme, pues imagino que la gente que nos escucha igual, porque pues son cosas que muchas veces vivimos, omitimos y seguimos caminando como si nada pasara. En realidad, pues como tú dices, todo se somatiza y de alguna u otra forma tu cuerpo te da la instrucción. Yo decía en estos días en mis redes sociales que no existen personas que no se han equivocado, solamente existe gente que ha sanado, solamente existe gente que ha caminado un proceso de sanación y a lo mejor los miramos desde fuera y pensamos bien va su vida, pero en realidad no sabemos el proceso de sanación de cada uno, ¿no? Claro. Tus redes sociales. Mira, tengo mi Instagram como observador sistémico. Ajá. Sí, tengo mi Instagram personal que es Dan Retz. Sí. Realmente todo lo que tiene que ver con terapia está en observador sistémico. Ok, en tu Instagram. Y ahí podemos contactarte, revisar fechas de talleres, dices que das talleres grupales. Subo mis talleres, subo post de información, subo algunos casos y cualquier persona que me quiera mandar un mensaje directo, ahí estoy a sus órdenes. Claro, no, por lo menos ya con esta charla le ahorramos a mucha gente el saber la intro acerca del tema, ¿no? Pero muy padre que nos platiques de eso. Yo te quiero agradecer un montón que hayas aceptado compartir en este espacio y esperemos que no sea la única vez, que sea la primera, pero no la única vez que vienes a hablar con nosotros acerca de todo lo que sabes, ¿no? Claro. Creo que es un tema profundo y yo pienso que no hemos tocado ni siquiera... No, la verdad ahorita ya me estás cortando y siento que no dije nada, pero... Sí, y tenemos que cortar porque lamentablemente así funciona, claro. Pero pues lo padre es que si tú quieres podemos grabar muchas más veces de todo lo que sabes, ¿no? Porque yo también, digo, ya he tenido como contacto con un poco acerca de esto y sé que no hemos llegado ni a la superficie de todo lo que podemos hablar acerca de esto. Nada. De hecho, hoy estaba leyendo un libro de un terapeuta español y me encanta la palabra sanar, ¿sí? Me encanta la palabra sanar desde el cuerpo, ¿sí? El cuerpo, como definición, sanar, muchas veces nosotros pensamos que sanar es como cerrar, ¿sí? O, ¿cómo decirlo? Como si tuviéramos una herida que quisiéramos apapachar y poner, ¿me explico? Pero realmente estos procesos son de madurar más que de sanar, ¿sí? ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo, porque llega un momento donde la vida se nos cierra, ¿sí? Se nos cierra por la manera en la que vivimos, ¿sí? Se nos cierra porque queremos seguir como niños esperando que se nos dé todo sin hacer nada a nosotros, ¿sí? Que nos resuelvan papi, mami, o que nos resuelvan los demás, ¿me explico? Más uno tiene que entender que vivir cuesta, ¿sí? Y en ese vivir cuesta es sentir dolor, ¿sí? Abrir heridas, ¿sí? Cerrar esas heridas, ¿sí? Y aceptar las cicatrices. Aceptar la cicatriz es madurar. Es saber que esta parte donde yo te cuento a ti que para mí que yo tuve esta historia con mi madre donde estuvo enferma y yo la estuve cuidando, ¿sí? Me bloqueó mucho porque en mi historia con mis parejas, pues yo, salvador, totalmente queriendo salvarlos de sus desgracias y ayudándolos y volcándome de esta manera, ¿sí? Y llegó un momento donde me di cuenta de este patrón que yo tenía y me enojé. ¿Por qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? Ya no voy a hacer esto. ¿Me explico? Pero es algo que me regaló la vida, ¿sí? Claro. Cuando yo acepto esto, ¿sí? Que digo, ok, es algo que me tocaba vivir, es algo que yo
yo de alguna manera elegí también, ¿sí? Digo, no hay que sanar, hay que solamente ser consciente de quién voy a salvar, ¿sí? Entonces, cuando yo puedo ver esto, ¿sí?, lo puedo poner al servicio. Y ahorita soy terapeuta y trabajo ayudando a la gente. Claro, tú también sanas apoyando a la gente. Exactamente, y estoy siendo yo, y estoy siendo mi historia, y nada cambia, solamente cambio cómo lo veo y cómo lo uso, ¿sí? Pero no quita que de esta manera puedo seguir siendo yo. Claro. ¿Sí? Y esa es una parte de una maduración, más que una sanación. En la bio sanamos, porque el cuerpo, o sea, alguien que llega a una consulta de bio quiere sanar, quiere sentirse bien, ¿me explico? Pero en constelaciones o en sistémica nos tenemos que ser adultos y madurar, ¿sí? Y decirle sí a la vida, y es lo principal, y nos cuesta demasiado porque no queremos la vida que tenemos, y estamos viviendo siempre ay, lo que va a ser después, y cuando tenga esto, y cuando sane esto, y cuando no sé qué. Claro, no estamos en el presente, ¿no? Exacto. Y de hecho, o sea, si lo vemos en teoría muy simple, la vida es una experiencia y el punto es experimentarlo. Eso de experimentarlo tiene que ver con, como tú dices, vivir los dolores, las alegrías, aceptar las heridas, interpretarlas, rediseñarnos, todo esto, ¿no? Pero llegar porque decirlo es muy bonito y es muy fácil. Claro. Pero llegar a la acción, a interpretarlo, al juego, pues es donde nos ponemos en reto y justo es donde apoyo mucho la teoría y lo que nos compartes, pues hay que ir nudo por nudo. O sea, hay que ir paso por paso porque es un camino. Yo tengo años, la gente que me conoce, que seguramente estará escuchando o viendo, tengo años trabajando en muchas áreas de mi vida y muchas facetas y trabajando en mí, ¿no? Pero hay cosas que todavía están ahí, que yo veo y digo, todavía, después de tantos años veo y digo, no es posible que está, pero yo lo primero que hago es decir, ok, listo, ahí está, ¿qué voy a hacer? ¿Okay? Porque Es decirle sí al principio, y la verdad, no termina. No termina, o sea, te digo, desanudas y luego me voy por lo que quiero, o sea, y van a seguir pasando cosas y la palabra aquí es adaptarme. Sí, es la evolución, es el crecimiento, me explico. Y sí, a lo mejor me voy a aventar un año desanudando todo mi mugrero que traigo de atrás, sí, o como claro, lo quiera definir. O yo, más de un año, porque pues también depende de cada quien, ¿no? Sí, depende de cada quien y del proceso de cada quien y si está listo para ese proceso, ¿sí? Porque también nosotros tenemos que respetar el proceso de los demás, completamente respetado. Claro. Oye, pues, bueno, ¿vas a volver a estar aquí? Claro. Bueno, pues muchas gracias, de verdad que sí, tenemos que terminar porque ya de hecho vamos un poquito tarde en el tiempo, pero lo mejor de que cerremos en este punto es que seguramente tienes ganas de saber más y de escuchar más acerca de esto y pues eso hace que Daniel quiera estar de vuelta en este programa, ¿no? Claro que sí. ¿Algo que le quieras decir a la gente antes de cerrar? Pues primero nada más agradecer, ¿sí? Me encanta siempre, a mí me fascina platicar de estas cosas, entonces siempre que tengo la oportunidad, sea quien sea, siempre le digo que sí y siempre me encanta, o sea, yo agradecido de poder hacer lo que me gusta, lo que me fascina, lo que me marcó en la infancia, como te lo dije, sacarle ese provecho. Y como segundo, o lo que me pides, algo que me gustaría decirle a la gente es, la llave más grande que nosotros tenemos es el dolor, ¿sí? Al principio duele abrir puertas, ¿sí? Pero una vez que las abres, es como una fuerza la que te da ese dolor. Nada se pierde, ¿me explico? O sea, el dolor no se va, sino se queda como una fuerza que me hace vivir la vida con más ganas, ¿sí? Claro. Y en la medida que yo pueda soportar, sostener, vivir el dolor, es la medida que yo voy a poder soportar, contener y vivir la alegría, ¿sí? Porque es un opuesto. Mis capacidades siempre van a ser las mismas de un lado que del otro, ¿sí? Entonces, si yo no quiero vivir el dolor, mi inconsciente no va a poner una etiqueta de no quiere vivir nada más esto, sino no quiero vivir esto, ok, entonces no va a vivir el placer, tampoco va a vivir esto, bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque yo me estoy cerrando a algo, ¿sí? Entonces, muchos en nuestro proceso nos quedamos estancados porque no queremos tocar lo que no nos gusta. Exacto. ¿Sí? Pero hacer ese paso, dar ese paso, es agarrar una fuerza enorme. Entonces, realmente sí, a todo el que lo esté buscando y el que le esté sacando la vuelta, la llave está en eso, ¿sí? En nuestras capacidades y en irlas reconociendo,
¿ok? Y no es fácil, pero aporta demasiado, te da una libertad. Es como si yo pagara por algo y voy a ser retribuido con otra cosa. Claro. ¿Sí? No se pierde nada, en la vida no se pierde nada, solamente se hace un espacio para que llegue otra cosa. Y en la medida que yo haga ese espacio, ¿sí? Es como llegan esas cosas. Lo dije 2 veces de una manera diferente, ¿ok? Pero para que les quede bien claro. Claro, ¿okay? no, y yo estoy completamente de acuerdo contigo y yo por eso digo, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar acá, pero el tiempo que estés, trabaja en ti como si fuera parte de la canasta básica, ¿no? O sea, trabaja en ti y si va a ser un año, porque hoy en día en la situación mundial en la que estamos ya no sabemos, si va a ser un año o 50 años más, mantente todo el tiempo trabajando en ti, porque como dice Daniel, pues tiene que ver con que va recuperando partes de ti que te tienen cada vez más cerca de la libertad o lo que sea libertad para ti, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, pues de verdad muchas gracias agradecido. Y a ustedes que nos están escuchando y que llegaron hasta esta parte del episodio, gracias por quedarse hasta este punto. En la cajita de información voy a dejar sus redes sociales, las redes sociales de Daniel, y cualquier cosa para que lo contacten, me pueden contactar a mí y yo los canalizo con él. Me gusta leer los comentarios que me mandan al privado cada vez que escuchan un podcast, así que sigan escribiendo, sigan enviando información y yo les estaré contestando también en mis redes sociales a través de AR del Coaching o a través de mis redes sociales personales. Les mando un abrazo enorme a todos y nos vemos muy pronto. Chao, chao.